Muy bienvenidos a una nueva emisión de Me Conecto, Luego Existo. Les agradecemos que nos acompañen. Quédense aquí con nosotros, que el día de hoy vamos a tener un capítulo interesantísimo con alguien que conocemos, que por supuesto es parte de este podcast fundamental y que sin ella no lo hubiéramos conseguido jamás. Y el día de hoy vamos a hablar, sí, conectados, pero vulnerables. Querida Fer, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, gracias por esa introducción tan linda. Gracias, Fer. Muy contenta de platicar contigo otra vez. La verdad es que este espacio para mí siempre es súper enriquecedor y compartirlo contigo me encanta. ¿Qué tal? Conectados pero vulnerables, ¿no es cierto? Y así Porque estamos. como que de pronto dices, ay, mira, está muy seguro el niño, la niña, incluso los adultos, mira, los están conectados ahí, no pasa nada, no se mueven, no da lata, no lo siento. Pero vulnerables, cuéntanos, Fer. No, y resulta que están en peligro total. No solamente porque no sabes con quién están conectados, ya ni monitorean cuánto tiempo llevan conectados y sobre todo el daño que eso trae a nivel cerebral, ¿no? O sea, ese exceso de liberación de dopamina, que al final la dopamina es este neurotransmisor que no es malo, ¿no? Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con el refuerzo de ciertas conductas, pero pues también tiene que ver con las adicciones. Por ejemplo, digamos, un alcohólico tiene una gran carga de dopamina. Sí, O un adicto a la droga, digamos, puede ser emociones o para acciones muy positivas, sí, pero también te puede estar reforzando aquello que te hace daño. Exacto. Todas las adicciones se mueven dentro de nuestro cerebro en un conjunto de estructuras que juntas llamamos el sistema de recompensas. Y el neurotransmisor principal, ¿no?, de este sistema de recompensas es la dopamina. Todos tenemos dopamina, es necesaria y ya la tenemos en niveles altos y bajos y digamos que esos niveles van a determinar, ¿no?, cómo andamos, ¿no? Y lo que hacen las adicciones es que liberan una cantidad excesiva de dopamina y eso se siente bien, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Pues como cuando sales un día y tomas demasiado, pues te sientes muy mal, estás crudo, ¿no? Y esa abstinencia que es tan incómoda, lo que la cura, y estoy haciendo de verdad que unas grandes comillas, claro, sería volver a liberar dopamina, ¿no? Y eso es en un hiperresumen como el ciclo adictivo, ¿no? Entonces es un conjunto de estructuras que ligan una acción que se siente bien, que podría ser, por ejemplo, estoy todo el día en mi computadora ganando moneditas en este jueguito que me encanta y cada vez que estoy a punto de ganar, la anticipación que me genera la posibilidad de ganar o perder libera dopamina. Y acá, ojo, que esta palabra es importante, la anticipación, ¿no? Porque no es nada más un tema de ganar o de si es qué va a suceder, ¿no? O sea, todo esto que te genera aún antes de llegar a ese momentum, sí, digamos, sí, ya hay toda esta emoción o esta ansiedad, y si no lo tienes, entonces pues lo que tienes seguramente es angustia, mucho frustración, malestar, enojo, coraje. Lo vemos en los niños tan pequeños, cuando de pronto empiezan a jalar el celular, ¿no?, de los papás o una pantalla, y por alguna razón el papá o la mamá no lo da. Bueno, las reacciones son terribles, en enojo, en ansiedad, en angustia, en coraje, y estamos hablando de apenas un par de meses de edad. Totalmente. No nos gusta pensar en la posibilidad de que un niño sea adicto, ¿no? Porque si nosotros ponemos la palabra un adicto en la cabeza, pues toda la connotación que hay alrededor de eso es sumamente negativa. Estamos pensando en alguien que no trabaja a lo mejor, en alguien que ya lastimó todas sus relaciones personales y en alguien que lo único que le importa a toda costa es consumir, ¿no? Lo que sea su droga o su actividad, ¿no? No nos gusta pensar que un niño puede tener ese problema. Pero y sin embargo, ese berrinche es la conducta de una persona adicta que necesita consumir. ¿qué pasa, por ejemplo, en tu experiencia? Tú que eres psicóloga y una psicóloga muy reconocida, y que, bueno, evidentemente tienes pacientes de todos los rangos de edad, con cada uno con su propia realidad. Pero ¿qué has observado tú desde tu clínica, desde tu especialidad?
¿Qué cambios está viendo en la personalidad de quienes están consumiendo mucha pantalla, digamos, desde niños y como adultos? Es decir, ¿qué observas tú a través de estas sesiones? Creo que la parte social es una parte que a mí me duele mucho como ver cómo se afecta, ¿no? De pronto son niños que no te pueden ver a los ojos, ¿no? Que son incapaces de sostenerte la mirada. Son niños que tienen amigos, pero que no saben quiénes son, porque solo los conocen a través del dispositivo, pero no saben jugar con niños ¿O pues nunca uno los a han uno, visto? ¿no? Sí, o bueno, pues van a la escuela y tienen a sus amiguitos en la escuela, pero llegan corriendo, se bajan del camión, se encierran en el cuarto y ya están conectados todo el día, bajan, comen y se vuelven a subir, ¿no? Y son estos niños que estás en la comida familiar y ¿cómo te fue? Bien, ¿no? Con una prisa. ¿Qué es esa prisa? Es la prisa por conectarte otra vez, ¿no? Que es justo lo que vemos también como en un ciclo adictivo. Si fuera una droga, pues te urge irte por, ¿no? Entonces, si toda tu vida está puesta en función del consumo, ¿cuándo haces espacio para tener relaciones padres, para jugar, para imaginar, para aprender? No hay espacio, ¿no? Entonces creo que esa parte social es muy triste ver cómo se lastima, porque algo muy bonito es ver a un niño tener amigos y jugar a hacer casitas con cobijas, ¿Y qué ¿no? pasa en estas niñas y niños que se van aislando? Que su lugar seguro va siendo su pantalla y ella y él, solitos. Que aparte esto lo refuerza el uso de los audífonos. Si todavía te aíslas más de un entorno y observamos, lo hemos dicho en otras ocasiones, por ejemplo, que a nivel secundaria, preparatoria, sobre todo, ya el modo teléfono lo cancelan totalmente. O sea, y nos han expresado y nos han dicho, odio que me hablen por teléfono, no me gusta oír las voces. Y si mi mamá empieza a hablarme por teléfono, inmediatamente la cancelo. Eh, ¿Cómo se va a ir desarrollando esa personalidad y qué es a lo que se va a enfrentar? Pues muy probablemente a un trastorno de ansiedad, a un trastorno de depresión mayor. Al final todos estos desequilibrios que suceden como a nivel fisiológico sí van a traer consecuencias porque de entrada la corteza prefrontal no se va a desarrollar de la misma manera. Es la parte que tenemos hacia el frente, para quienes tal vez seguramente lo saben, pero bueno, el cerebro crece de atrás hacia adelante y lo último que termina de madurar es justo esta corteza. ¿Qué nos da esta corteza prefrontal, Fer? Esta corteza, además, bueno, un dato curioso que es más o menos conocido es que se termina de desarrollar cuando ya estamos bastante grandes, ¿no? O sea, por ahí de los 23, 25 ya empezamos a tener como un desarrollo completo. Entonces estamos hablando de que si eso sucede cuando ya tienes esa edad, imagínate cuando tienes 5, lo vulnerable que estás, ¿no? O sea, es un cerebro en desarrollo completamente. Y aquí el mayor número de conexiones neuronales, cuando digamos, por decirlo de alguna forma, el cerebro está en su apogeo, es donde se va a conectar, donde va a lograr todo esto, es en los primeros años de vida. Esa es la razón por la que a los adultos nos cuesta tanto trabajo aprender un idioma nuevo. Por A ejemplo, ver, ¿no? cuéntanos, O sea, Fer. es verdad, los niños tienen millones y millones de conexiones y por eso aprenden tan rápido, ¿no? Entonces, por eso el aprender un nuevo idioma es mucho mejor si lo enseñas a alguien cuando es un niño que cuando es un adulto y lo intenta hacer. Esa es la razón. Digo, existe la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Esta regeneración de nuevas conexiones. Sí podemos toda nuestra vida seguir aprendiendo cosas, podemos reforzar nuevos caminos neuronales a través de incluso de conocer gente nueva, de viajar, ¿no? De todas estas experiencias que nos enriquecen, pero nada como el cerebro de un niño para empezar a aprender, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la corteza prefrontal? Es la encargada de una serie de procesos cognitivos que llamamos funciones ejecutivas, ¿no? Y esas funciones ejecutivas son básicamente las que nos hacen personas y las que nos hacen nosotros. Son las responsables, por ejemplo, de la toma de decisiones, ¿no? Imagínate. O sea, Sí, de tener claridad entre lo que es virtual, lo que no es virtual, lo que es bueno, lo que te hace daño o le hace daño a otras personas. exacto. O, por ejemplo, de la inhibición, ¿no? Que sería lo que te dice, no digas esto aquí
porque a lo mejor pues es una falta de respeto, o no te portes de esta manera porque... Ten Pues, filtro. sí, Sí, no, o sea, digamos, filtro, sí, ten es tu filtro, sí, ten el exacto. control de tus impulsos. Exactamente. A lo mejor te dan ganas de gritar y de decir algo horrible, pero, digo, lo acabamos de ver, o lo hemos visto mucho en estos casos que les ponen ladies o mis reyes, que en general es gente muy joven, suele ser gente muy joven, pero que dice cosas terribles que después también, no todos, pero digamos una gran mayoría, frente a digamos, al señalamiento, pues hay gran pérdida de todo. Pueden perderlo todo, una carrera completa o un prestigio, pues se daña totalmente. Piden perdón, quieren volver, pero en ese momento no hubo forma de que controlaran todas las ofensas que dijeron, todo aquello que señalaron. O sea, no hay un autocontrol, ¿no? Totalmente, claro. Y no solamente es el no controlarme justo por estas situaciones, sino también mi memoria se va a ver afectada. Y la memoria está ligada al aprendizaje, ¿no? Entonces, mi aprendizaje también se va a ver afectado. Va a ser más lento. Y digo, esto no es un dato ni nada, en mi opinión, la función más importante es la atención, ¿no? Y porque sin atención, pues realmente no tienes memoria, no tienes aprendizaje, no tienes nada, ¿no? Y la atención se va a ver afectada también. Entonces, ¿qué pasa si por el desarrollo que tuviste, a consecuencia de estar pegado a una pantalla, tu atención, tu memoria, tus procesos de aprendizaje están afectados, ¿no? Y todo el control inhibitorio, ¿no? Que hablábamos, este control de impulsos, todo eso, pues vas a tener muchísimos problemas para enfrentar la vida, porque pues vas a estar carente un poco de recursos. Te lo quería poner en este podcast, tú que eres especialista en estos temas y que atiendes este tipo de casos. Acabo de hablar muy recientemente, probablemente ojalá que la tengamos aquí en nuestro podcast con mucha generosidad. El caso de una chica muy joven que, bueno, va a la escuela, ya sabes que hacen estos grupos de las populares y las sí, rechazadas, claro. y bueno, que me parece terrible, bueno, pero es parte de la realidad. Y entonces, bueno, esto la lleva a tener pues trastornos alimenticios, que es algo de lo que me gustaría que en otra ocasión y en este empezáramos a entrar, porque es algo que está afectando la vida de millones de niñas, niños y adolescentes. Y con mucha dificultad logra empezar a resolver su anorexia. Va a una clínica incluso, dice, regreso a mi casa con toda la voluntad, ya después de haber tomado el tratamiento, de ser mucho más consciente, de querer dejar de ser anoréxica. Abro unas páginas en redes sociales y me encuentro con 2 páginas, una que es totalmente promotora de la anorexia y otra que es totalmente promotora de la bulimia, y la promotora de la anorexia es: si bajas 1 gramo más, eres una campeona, eres una ganadora. Me impactó mucho cuando me dijo, me enseñaron a ser, o esas páginas te enseñan a ser mentirosa profesional. Cómo engañarte a ti mismo, cómo engañar al otro, cómo tirar la comida sin que el otro se dé cuenta, cómo provocarte ese vómito de manera perfecta, ¿verdad? También lo digo así con estas comillas. Sí. En fin, y nos vamos encontrando en estas realidades virtuales que tienen que ver con los trastornos alimenticios, o ahora con los tratamientos de maquillaje de niñas de 10 años, 11, que lo que piden de regalo son tratamientos de 20 cremas, de serums, de peelings, digo, cosas que eso... Que ni sabemos que existe. Que ni sabemos muchos de los adultos que eso existía. Digo, ¿sabías que existía tal vez un bloqueador solar y que tenías que poner una... y ya, listo. Sí. Pero que se ven en esa necesidad y esa angustia de hacerlo porque todo el mundo que ellos ven lo hace. Ajá. Y que está generando también una dinámica de frustraciones y de necesidades y de ansiedades. Es que ¿Cómo lo vives tú esto? A mí me da, mira, incluso a mí me afecta, ¿no? O sea, yo que no crecí con pantallas, yo que tengo 36 años, sí me he como topado en situaciones en las que si paso más tiempo del que debería, por ejemplo, en Instagram, sí noto una vocecita que de repente se aparece a decirme que estoy haciendo algo mal o que no estoy haciendo algo suficiente, ¿no? Y eso me pasa a mí, que soy un adulto,
que no creció de esa manera. Entonces, y que has estudiado para ayudar a las personas justo en estos casos. Claro, y que entiendo también como el antes y el después de las redes, ¿no? O sea, tengo una referencia y entiendo que las redes son hiper falsas y que no son un parámetro real para hacer ningún tipo de comparación y que cada quien tiene su vida y comparte lo que cree que es conveniente, ¿no? Entonces, aún sabiendo eso, claro que he estado de repente así una noche de, lo estoy haciendo todo mal. Voy lentísima en esta carrera de la vida, ¿no? Hasta que luego ya me acuerdo que, pues, que no son carreritas y que no se trata de eso, ¿no? Pero lo que sí vemos, creo, todo el tiempo son estos autoestimas que están súper dañados, súper fracturados, porque, pues no sé, si no creces con pantallas, pues tienes a las estrellas de la escuela, ¿no? El que es el más rápido en las carreritas, la que baila padrísimo, y tú tienes tu propio lugar también. Y claro, y tus talentos, pero tienes expectativas que son reales. O sea, algún día yo quisiera anotar tantas canastas como mi compañera Raquel. Bueno, a lo mejor no, pero sí soy mucho mejor para el voleibol, o las carreras se me dan, o soy excelente para las matemáticas. Claro, y entonces, esta Raquel se sienta junto a ti. Claro. ¿No? Y ves a Raquel un día cuando está desarreglada o cuando está llorando, que le va bien a veces en el examen y a veces mal. Es un humano como tú, ¿no? ¿Y qué pasa con las redes? Se vuelven tan aspiracionales que entonces todas estas personas son como estos personajes inalcanzables. Utópicos, o sea, seguro. Y si yo me comparo con alguien de vidas tan perfectas. lejano, claro, todo el tiempo me voy a sentir mal. Todo el tiempo voy a sentir que no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que voy atrasado, que no soy suficiente, que no estoy tan bonita, que no tengo un cuerpazo, que, ¿sabes? Que soy insuficiente. Y si a eso le sumas que cuando yo era una niña y estaba aprendiendo a relacionarme, mis lazos más importantes, mi papá y mi mamá, no me pelaron porque todo el día me callaban con una tablet. Claro. Entonces nada más refuerza esta idea de es que yo no soy suficiente y nunca me va a alcanzar. Sí, no sirvo para nada. ¿Qué le dirías a los padres y a los niños y a los jóvenes que nos acompañan, Fer? A ver, ¿qué mensajes, que sé que son muchos, pero tratando como de... ¿Cuáles serían los 2 o 3 que tú dirías es que es fundamental que escuchemos esto? Para poder actuar de esta manera. Para los padres es fundamental escuchar a sus hijos, ¿no? No se vale echarle la culpa a, es que todos están igual, ¿no? El otro día en una conversación escuché a alguien que dijo, yo estaba quejándome de las mamás que le ponen el teléfono, la tablet a los niños en el restaurante para que los adultos puedan platicar y el niño se entretenga, ¿no? Y entonces decía, pero es que todos lo hacen. ¿Y qué? Es tu hijo, ¿no? Entonces, si tienes un hijo, si tienes esa responsabilidad, si tienes ese lazo, pues créeselo, convívelo, escúchalo, velo. O sea, límites. Son fundamentales los límites por amor. O sea, solo a quien amamos le ponemos límites. Sí. Y hoy, digo, no sé qué pienses. Los papás. Sí, claro, no sé qué pienses, pero creo que hay muchos papás que no quieren ser papás, quieren ser amigos de sus hijos porque está más fácil. Nada más que amigos ya tienen, papás no tienen. Entonces tú dirías, uno es... hijos. Si tienes hijos, si tienes hijos es porque quieres tener hijos, porque los vas a tener, los vas a escuchar. Los vas a cuidar, claro. Exacto, porque tienes tiempo para ellos. Si no tengas, no pasa nada. Sí. Puedes tener millones de sobrinos, claro. Puedes tener, no tengas hijos, no tienes que tener hijos. No lastimes a tus hijos solo porque tú querías tener hijos. Claro. ¿No? A los niños yo les diría que no están solos, que pueden buscar a lo mejor apoyo si no lo encuentran con sus papás porque no están accesibles, con sus profesores, ¿no? Con la gente de su escuela, donde estudien, con sus compañeros, con sus tíos. Siempre, yo creo que siempre, o en la mayoría de los casos, va a haber un adulto al que se puedan acercar. Entonces se vale pedir ayuda y se vale decir cómo te sientes. Creo que la escuela y los profesores es un buen lugar para hacerlo. Y para el resto de las personas o en general sería... Tú creas tu propia vida y te tiene que gustar nada más a ti. Y si en eso que estás creando no tienes que generar millones de pesos, está excelente. Si en esa idea de vida que estás generando no tienes que ser el deportista número 1, está increíble. Porque algo que es real es que a nadie le importa al final del día, pero tú vives contigo. Entonces, haz una vida que a ti te haga sentir orgullosa o orgulloso
No importa qué sea, no importa cómo se vea, es para ti. Eres la única persona que la va a vivir. Es como te miras en el espejo, es la narrativa que tienes de tu propia vida, es si mirándote a ti mismo te dices cosas horribles o te dices aquello que te abraza, que te alienta, reconociendo aciertos, errores, pero teniendo la capacidad de la autocompasión, de decir, oye, yo me equivoco, yo esta tarde me siento... Y tal vez algo, no sé qué piensas, Fer, sobre todo particularmente nosotras las mujeres, aprender a decir que no. Sí, ¿Qué totalmente. piensas? Porque digamos, como que ese decir que no muchas veces genera culpabilidad y entonces, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, sí puedo. Oye, ¿puedes pasar por esto? No, sí, sí puedo. Oye, ¿puedes ayudarme a llevar este? Sí, sí puedo. Y de entrada dices, es que ya no podía, o sea, me voy a volver loca, me voy a tener que estacionar en doble fila, o voy a llegar tarde a esta otro, o no sé cómo le voy a decir que no. Entonces, Sí, ¿sabes con qué me topo ¿qué? muchísimo? Yo siempre digo que decir que no, y esto lo digo con mucha como empatía, porque me costó mucho a mí poder poner límites, ¿no? O sea, yo sí siento que me compliqué la vida y sufrí mucho por no poder decir que no. Y hoy entiendo el decir que no como este acto radical de autocuidado y amor propio, ¿no? Muchas veces decimos que voy a tener un día para mí y ese es el día que me voy a querer y a cuidar y se ve como ponerme una mascarilla, comer helado y ver la tele. Pues está padrísimo, ese día te consentiste. Pero realmente amor propio, autocuidado, tiene que ver con tomar decisiones Con tu difíciles, vida como cotidiana. decir, aquí voy a decir que no, no voy a ir, voy a cortar esta relación, voy a salirme de este trabajo en donde me maltratan. O sea, eso es, el amor propio se ve mucho más así, ¿no? Entonces, por eso es que no es fácil. Ahora, lo que yo me topo mucho es gente que dice, pero es que yo no quiero ser egoísta, ¿no? Yo no quiero caer en una cosa de solo importo yo. Y entonces, bueno, yo creo que cuando tú ves por ti y haces un espacio para ti, como vas a tener una mejor relación contigo como consecuencia de eso, Seguro. vas a ser una mejor amiga, una mejor hermana, una mejor mamá, una mejor compañera de trabajo. Es nuestra responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad ser nuestra mejor versión. Y así aporto más. Entonces, no es ser egoísta, es ser responsable conmigo y con el Para, otro. como dices, para ser tu mejor versión, que es lo que quieres para ti, Exacto. Ajá. y en las noches llegar y que acostarte y decir, "Ah, qué gran día". Igual tuve un montón de retos, pero fue mi mejor versión. O sea, hoy lo gocé, lo disfruté, abracé mi presente, no tuve exceso de pasado, no tengo exceso de futuro, de mañana no sé, digo, apenas te estás bañando y ya estás pensando qué te vas a poner y te estás poniendo algo y ya estás pensando si vas a desayunar. Si no tenemos como ese aprendizaje de vivir ese momento, de abrazarlo, de agradecerlo, y eso nos impide también darnos cuenta de lo que sí tenemos. Y entonces estamos mucho más ocupados de lo que no tenemos, que nos hace sufrir, que son expectativas muchas veces inalcanzables. Digo, no es malo, las expectativas son sueños, pero estas expectativas utópicas de cuerpos perfectos, vidas perfectas, que no existen porque nadie las tiene. Que no importa. Y que no importan, exacto, que a quien le importan es a ti. Digo, yo respeto mucho a la gente que se levanta comiendo unos huevos con chorizo. Yo digo, pues, ¿Qué estómago? digo, pero Ana, como que a nadie le importaba. Pero bueno, está bien, igual se sienten súper influencers todo el mundo ahora, ¿no? Pero sí, creo que lo que nos dices, este mensaje que nos hace es muy valioso. ¿Cómo nos vemos? ¿Qué narrativa nos contamos? Me gustaría, pues ya para ir cerrando este podcast que nos dejas tantas lecciones y reflexiones, Fer, contarles que leyendo a Emma Thompson, que aparte me encanta esta actriz, es una actriz Sí, actrizaza, sí. increíble, decía que una de las películas más difíciles que ha hecho en su vida es cuando hizo una escena desnuda. Y como, bueno, tal vez para quienes la conozcamos, pues es una actriz que ha hecho películas que incluso han sido candidatas a grandes premios con grandísimos actores. Yo recuerdo muchas de ellas, particularmente una con Anthony Hopkins, que me impresionó muchísimo. Pero esta, creo que la más reciente que ella ha grabado es de una mujer que de pronto pues decide volver a sentir en su cuerpo y tener sexo con alguien más joven. Ah, sí, sí. Y dice, la escena más difícil para mí fue mi cuerpo desnudo a los 60 y tantos años de edad.
Y la prueba que tuve que pasar para grabar escena fue en mi cuarto yo encerrada, frente a un espejo, verme 3 minutos seguidos sin taparme. Y me costó mucho hacerlo. O sea, pasaba los primeros segundos y yo me agachaba y yo me tapaba y yo me volteaba. Yo no me podía ver en el espejo, porque aparte de las mujeres todavía se nos ha escaneado de una manera mucho más aguda, Sí. ¿no? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Por ¿Qué no cuerpo decir tiene? cruel, ¿no? Cruel, no, súper cruel, sinceramente. Y creo que, bueno, ya hablaremos en otro capítulo, pero ahora con todos estos medicamentos de bajar de peso, como que ya había pasado esta época donde ser flaco o súper hiper flaco era lo máximo y era sinónimo de estar en donde tenías que estar y si no, no era suficiente. Y ahora, bueno, pero esa escena de ella me impactó mucho, decir, cuando lo logré, dije, wow, Sí. finalmente pude aceptarme y pude tener una mejor historia de quién soy. Sí, creo que dijiste muchas cosas muy, muy importantes ahorita, ¿no? La primera es el atrevernos a vivir en el presente. Ese es otro acto radical de amor propio y autocuidado. Y es un acto de valentía, ¿no? Es más fácil ir para adelante y para atrás. Seguro. Pero es mucho más pleno vivir en el hoy, ¿no? Estos estándares que se crean, pues, son falsos, son constructos sociales. Tú puedes crear como tu propia vara y también puedes no compararte, que sería aún mejor. Y la otra que responsabilidad significa capacidad de respuesta. Tenemos una responsabilidad con nosotros, ¿no? De estar sanos, de estar bien, de ser nuestra mejor versión. Tenemos que ser capaces de responder por nosotros. Y eso a veces implica pasar no sé cuántos minutos enfrente del espejo para reconocerme. Porque si estoy todo el día conectado, ten por seguro que no estoy fomentando una relación de mí conmigo, ¿no? Entonces, reconectarme para poder responder por mí. Porque es un poco lo que estamos aquí pidiéndole a los papás, ¿no? No le des la pantalla al hijo, ser responsable con él, porque es un niño. Pero a Y ti te toca ser nosotros, responsable sí, contigo. sí, claro. ¿No? Pues la verdad, Fer, muchísimas gracias. Nos has ayudado mucho. Tenemos tanto Platicar. que platicar, que compartir en este podcast. Siempre nos quedamos como con tantos temas en el tintero y hablando justamente sobre todo hoy que hemos podido hablarle más a los papás, contar esta experiencia que acabo de vivir de un vuelo pues, que fue de varias horas. Y fíjate que me dio mucha tristeza y mucha preocupación. Subió una mamá pues joven con 2 niños como de 8, 9 añitos, 6 años, colocó a los 2 niños juntos, les puso su pantalla, ella se fue a un asiento totalmente independiente, se puso su antifaz para que no te dé el sol, sus tapones, se quedó totalmente dormida todas esas horas, o sea, no volvió a existir la mamá. Yo veía sobre todo al niñito de 6 años de pronto que se paraba, daba vuelta, regresaba. Y en una de esas veces que yo pues me levanté al baño al regresar, de pronto vi mi asiento ocupado y dije, a ver, yo me voy a contar bien. No, era mi asiento, pero el niño se había equivocado y se había sentado ahí. Y ya me acerqué y le dije, oye, yo te acompaño a tu lugar, aquí voy a estar, lo que necesites. Me entró como muchos sentimientos juntos de tristeza, también de impotencia de ver a esa mamá adulta acostada, dormida, perdida en el sueño y los 2 niños ahí en ese vuelo tan largo totalmente solos. Y pensar que ese niño se podía haber sentado en otro lugar que le representara un riesgo y que no te diste cuenta que iban porque pues todas estas horas conectados a una pantalla. Entonces, ahora sí que como el otro día escuché decir a alguien, para gobernar a alguien o instruir a alguien, primero nos tenemos que autogobernar nosotros. Está la mamá ahí. Voltear a vernos. Ajá. Y ser conscientes, y los límites empiezan por nosotros. La conciencia empieza aquí para después ser capaces de colaborar en la vida de alguien más. Que esa Totalmente. responsabilidad sí la tenemos. Exacto, Pues totalmente. muchísimas gracias, querida Fer. Gracias por este capítulo más de Me Conecto, Luego Existo. Y conectarse donde hay riesgos, donde hay, sin duda, como nos acabas de señalar, pues vulnerabilidades y donde hay avenidas digitales que son muchísimas veces más peligrosas que la avenida más peligrosa o la calle más peligrosa de este país, que vaya que tenemos algunas muy peligrosas. Sí, Y vaya más que sí. cuando se hacen en esta orfandad y en esta soledad total.
Gracias, querida Al Fer. contrario. Y bueno, pues los esperamos muy pronto en la siguiente emisión de Me Conecto, Luego Existe. Si quieren participar y venir a contarnos su testimonio, su historia, su experiencia, sus recomendaciones, también ya saben que son más que bienvenidas y bienvenidos. Ayúdenos a compartir este podcast porque las violencias digitales son infiernos y son infiernos que están destruyendo millones de vidas todos los días. Hasta pronto, nos vemos en la siguiente emisión de Me Conecto, Luego Existo.